En los dominios del divino surge una interrogante que desafía las esencias mismas de la creación. Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde proviene el mal? Sumérgete en una narrativa de proporciones épicas, donde la fuerza sobrenatural de esta pregunta reverbera en los confines del misterio y la redención. El héroe, investido con poderes extraordinarios, se encuentra en un viaje lleno de misterios, desvelando las profundas fallas humanas que tejieron la caída trágica del mismísimo adversario celestial. Una traición ancestral se entreteje en la trama y un giro final espera en la penumbra, desafiando las nociones preestablecidas de bien y mal. Este relato evoca imágenes vívidas de promesas divinas y revela el enigma que se oculta tras el origen del mal. No te pierdas este viaje. ¿Te atreverás a descifrar el enigma detrás del giro final? 1. Creación de los ángeles. En los albores del tiempo, un acto divino trascendental dio origen a los ángeles, seres celestiales cuyo propósito primordial era ministrar según la voluntad de Dios. Este ministerio, llevado a cabo por el Hijo de Dios, teje una historia épica impregnada de una fuerza sobrenatural, donde la luz celestial resplandece en cada movimiento de sus alas. La pureza inicial de los ángeles se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras, como se nos revela en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación? En sus comienzos, estas criaturas celestiales encarnaban la perfección, forjadas en un estado de santidad que emanaba directamente del Creador. Sin embargo, aún en medio de esta armonía celestial se insinúa un misterio profundo. Las palabras resonantes del pasaje bíblico se entretejen con una tonelada dramática, sugiriendo la existencia de un trasfondo más complejo y desconocido. ¿Qué fuerzas e intrigas yacen tras los velos del paraíso? El relato bíblico presenta a los ángeles como seres inmersos en un viaje lleno de misterios y desafíos. La promesa divina los impulsa a explorar senderos desconocidos, revelando así la conexión con lo humano, incluso en las esferas celestiales. Este elemento añade una capa de realismo, recordándonos que, incluso en el reino divino, la libertad de elección puede dar lugar a profundas fallas humanas. El lenguaje evocador de las Sagradas Escrituras pinta vívidas imágenes en la mente del lector, transportándolo a un reino lleno de majestuosidad y maravilla. A medida que las alas de los ángeles se despliegan en la narrativa, la atmósfera se carga con anticipación, creando un sentido de intriga que invita al lector a seguir explorando los secretos del cielo. En este capítulo inicial, la atención se centra en la creación celestial y la pureza primigenia de los ángeles, introduciendo sutilmente el misterio que se desplegará en capítulos venideros. Sin embargo, el giro final de esta historia cósmica aguarda, dejando una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué sombras se alzan en el horizonte celestial, desafiando la misma esencia de la santidad divina? 2. Rebelión de Satanás. En los confines celestiales, donde la pureza era la esencia misma de la existencia, se gestó una oscura sombra que amenazaba con desgarrar la armonía. Este capítulo épico narra la tragedia que se desata cuando el resplandor celestial de Satanás se torna en una fuerza sobrenatural de rebelión contra su creador. La Sagrada Escritura, en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, pinta la caída trágica del lucero con palabras impactantes. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte».
La traición, como un misterioso influjo, se introduce en la narrativa cuando Satanás, lleno de orgullo, atrae a otros ángeles hacia su caída trágica. Este giro final revela las profundas fallas humanas, incluso en las esferas celestiales, estableciendo una conexión inquietante con lo humano en el tejido mismo del relato. Un tercio de los ángeles, seducidos por la oscura persuasión del antiguo resplandor, ahora oscurecido, se unen a la rebelión. La atmósfera cargada de misterio se intensifica mientras las criaturas celestiales que alguna vez danzaron en la luz divina caen en la sombra de la traición. Sus alas, antes emblemas de pureza, se convierten en símbolos de elecciones que alteraron la historia cósmica. En este viaje lleno de misterio, la narrativa invita a explorar las profundidades de la redención celestial, revelando cómo la fuerza sobrenatural del libre albedrío puede desencadenar giros trágicos. La historia se desenvuelve con la promesa de desvelar los destinos de aquellos que han abandonado la luz divina y la incertidumbre sobre si la redención tocará sus alas caídas y restaurará la armonía perdida en los cielos. 3. Jerarquía y naturaleza de Satanás. En los vastos dominios celestiales, antes de que la sombra envolviera al querubín ungido, Satanás se erguía como una joya resplandeciente en la corona de la creación divina. Su posición original, elevada y ungida, lo situaba entre los seres más cercanos al trono de Dios, un testigo privilegiado de la majestuosidad celestial. Imágenes de su gloria se despliegan ante nosotros, revelando a Satanás como el querubín ungido que en su esplendor original irradiaba una luz que rivalizaba con las estrellas. En el libro de Ezequiel 28:14 se nos presenta este ser celestial. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. La narrativa épica nos transporta a la escena donde Satanás, en su pureza inicial, caminaba entre las piedras de fuego, un símbolo de la presencia divina. Este viaje revelador nos sumerge en la majestuosidad de aquellos momentos en que el querubín ungido compartía el espacio íntimo con la esencia misma de la divinidad. Sin embargo, la historia toma un giro oscuro cuando la ambición y el orgullo nublan la visión celestial. La caída trágica de Satanás, narrada con tono dramático, revela las profundas fallas humanas incluso en lo más alto de la jerarquía celestial. La conexión con lo humano se intensifica cuando la criatura más cercana a Dios se ve empujada hacia las sombras de la traición. Este capítulo, lleno de lenguaje evocador y detalles reveladores, invita a contemplar la transformación de la luminiscencia celestial en la oscuridad rebelde. El relato se desenvuelve con la promesa de desvelar cómo un ser tan exaltado puede sucumbir a las tentaciones, arrojándose desde las alturas a las profundidades de la condena. Así, el misterio se despliega ante nosotros, y la pregunta persiste: ¿qué fuerzas y elecciones llevaron al querubín ungido a perder su resplandor original y caminar por senderos de sombras y desesperación? 4. Pecado original y caída de Satanás. En el esplendor celestial, Satanás se erigía como el querubín ungido, una obra maestra de perfección y belleza sin paralelo en los reinos divinos. Su figura resplandecía con la luz de la creación, y su esencia reflejaba la magnificencia de su Creador. Las piedras de fuego testificaban su andar, y la presencia de Satanás entre ellas era una sinfonía de majestuosidad. La descripción bíblica nos sumerge en la asombrosa visión de este ser celestial, cuya perfección rozaba lo inimaginable. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15 proclama la Escritura, revelando la impecable naturaleza de este ser antes de que la sombra del pecado lo envolviera.
Visualicemos la escena, un ser con alas que destellan con la pureza de la luz divina, moviéndose con gracia entre las piedras de fuego en la misma proximidad de Dios. No obstante, en este esplendor radiante germina el germen insidioso del orgullo, un orgullo que se eleva como la mancha oscura que oscurece la perfección celestial. La historia nos transporta a un momento cósmico, donde la magnificencia y la tragedia convergen. Cada trazo de la descripción revela la exquisita belleza que una vez fue de Satanás, sirviendo como testimonio de la grandiosidad perdida. Es un recordatorio aterrador de cómo, incluso en las alturas celestiales, las profundas fallas humanas pueden corromper lo más puro. En este relato, la conexión con lo humano se manifiesta a través de la fragilidad inherente a la perfección. A medida que contemplamos la caída de este ser celestial, nos enfrentamos a la inquietante realidad de que la misma esencia que lo elevó a las alturas también lo condujo a su abismo. Así, el capítulo se despliega, revelando la tragedia de un esplendor que se desvaneció en las sombras del orgullo celestial. ¿Cómo puede la perfección transformarse en iniquidad y la belleza celestial sucumbir ante la sombra del orgullo? La respuesta, envuelta en misterio, aguarda más allá de estas palabras, listo para desentrañarse en las páginas por venir de esta épica celestial. 5. Causas del pecado de Satanás. En el firmamento etéreo, las palabras de Satanás resonaron con un eco de desafío que estremeció los cimientos del cosmos. 5 afirmaciones cargadas de rebeldía revelaron la naturaleza insidiosa que se gestaba en el corazón del querubín ungido. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Isaías 14:13 proclamó con arrogancia, desafiando la autoridad divina que había sido su privilegio. Las estrellas de Dios, testigos mudos de esta insurrección cósmica, titilan con tristeza mientras Satanás, envuelto en su orgullo, alza su voz desafiante. Yo seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14 declara anhelando equipararse al mismo Creador en autoridad y control. La magnitud de estas palabras se extiende como una sombra oscura sobre la creación, señalando la iniquidad que se cierne en las alturas celestiales. El relato épico nos sumerge en la intensidad de esta rebelión celestial, donde las palabras de Satanás resuenan como un trueno desafiante. La historia nos lleva a través de los ecos de sus ambiciones desmedidas, cada afirmación revelando capas más profundas de su deseo de trascender los límites establecidos por la divinidad. Las palabras bíblicas, como destellos de verdad en la oscuridad, verifican la magnitud de la rebeldía de Satanás. En cada declaración vemos el reflejo de su anhelo desenfrenado por la igualdad con el Altísimo. El relato se convierte en una crónica épica que explora los límites de la ambición y la caída, llevándonos a través de los pasajes celestiales donde la rebelión se teje en la trama misma del universo. Así, el capítulo se desenvuelve revelando la magnitud de la rebeldía de Satanás mientras aspira a equipararse al Altísimo en autoridad y control. La historia, como un pergamino desenrollado, sigue desvelando los misterios de esta epopeya cósmica, donde las estrellas mismas guardan secretos de la rebelión que desencadenó una grieta en el tejido del cielo. 6. Consecuencias de la rebelión. En los confines celestiales, la rebelión de Satanás alcanza su clímax cuando es expulsado de su posición privilegiada cerca del trono de Dios. La magnificencia que una vez lo rodeó se transforma en oscuridad y desolación. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana?
tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14, 12, 13. Estas palabras bíblicas resuenan como el eco de una sentencia divina, marcando el destierro de Satanás. Profanado es su hábitat celestial mientras es arrojado de la presencia misma de Dios. La luz que una vez emanó de su ser, ahora se oscurece, y las piedras de fuego que adornaban su camino se apagan ante la maldición que cae sobre él. Te arrojaré, pues, profanado, del monte de Dios, y te exterminaré. Ezequiel 28:16. La divinidad lo condena, y su caída es más que una mera derrota, es una expulsión de la gloria misma que una vez fue su hogar. Las páginas de esta epopeya celestial se tiñen de sombras, mientras la acusación de comercio e injusticia se entrelaza con la narrativa. Se llenó de violencia, pecaste. Por eso te arrojé del monte de Dios, y te exterminé, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28:16. El trono de Satanás, ahora contaminado por sus propias iniquidades, se convierte en un recordatorio de la magnitud de su caída. La narrativa épica nos sumerge en este momento trascendental, donde la luz se desvanece y la oscuridad de la rebelión es desterrada a los confines del universo. La condena divina resuena como un trueno celestial, y el destierro de Satanás es un eco eterno que reverbera en los anales del tiempo cósmico. Así, el capítulo se desenvuelve revelando la magnitud de la rebeldía de Satanás, mientras es expulsado de su posición privilegiada cerca del trono de Dios. La historia continúa desplegando los misterios de este exilio celestial, donde las estrellas lloran en silencio la pérdida de un ser que cayó de las alturas más sublimes del cielo. 7. Momento de la caída de Satanás. En los pliegues del tiempo celestial, la caída de Satanás desentraña sus sombras después de la creación original de cielos y tierra. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Estas palabras, pronunciadas por el mismo Jesús, revelan la magnitud del evento que marcó la historia cósmica. La narrativa épica nos sumerge en el momento en que la creación contempla la desgracia de uno de sus seres más sublimes. Satanás, junto con sus ángeles rebeldes, enfrenta la sentencia divina, siendo condenados al lago de fuego. Entonces dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41. La condena resuena con la gravedad de una sentencia irrevocable, mientras el velo que separa el cielo y el infierno se cierra sobre aquellos que eligieron la rebelión sobre la lealtad divina. Las llamas del lago de fuego se encienden como una hoguera eterna, consumiendo a aquellos que una vez caminaron en la luz celestial. La narrativa revela la ironía trágica de aquellos que, al buscar la igualdad con el Altísimo, encuentran su morada en las profundidades abrasadoras del juicio eterno. Así, el capítulo despliega la caída de Satanás después de la creación original de cielos y tierra, mientras su destino se entrelaza con las llamas inextinguibles del lago de fuego. La épica cósmica continúa desvelando los misterios de la condena divina y la tragedia de aquellos que, por su propia elección, se sumergen en la oscuridad eterna. 8. Papel de Satanás en la tentación y la rebelión. La epopeya cósmica nos transporta a los jardines sagrados del Edén, donde la sombra de Satanás se alza una vez más. En el fulgor del paraíso terrenal, el antiguo querubín, ahora caído, despliega sus artimañas en la tentación de Adán y Eva. Como una serpiente insidiosa, se desliza entre los pliegues del Edén, susurrando la disonancia que desafía la armonía divina. Y la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1.
Así comienza la tragedia que reverberará a lo largo de las eras cuando Satanás, hábil en su engaño, desencadena la caída de la humanidad. La narrativa revela el oscuro papel del antiguo querubín, ahora convertido en acusador y tentador, guiando a Adán y Eva hacia la elección que sellaría el destino de la humanidad. Los demonios, seguidores leales de la rebelión original, se unen a Satanás en su empresa de sembrar discordia en el corazón de la creación. Las sombras de su insurrección resuenan en la decisión fatal de Adán y Eva, marcando el comienzo de la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Así, el capítulo desentraña la sombra de Satanás en el Edén, donde su influencia maquinadora teje un hilo oscuro en el tapiz de la creación divina. La epopeya continúa revelando los giros de la historia cósmica, donde la rebeldía de los caídos persiste, dejando su huella en cada página de la narrativa divina. 9. Reflexiones y perspectivas futuras. En el telar del tiempo, donde se entrelazan los destinos, se encuentra la interrogante cósmica. ¿Por qué Dios permitió la caída de Satanás? La respuesta, envuelta en la trama de la divinidad, revela dimensiones más allá de la comprensión humana. En las páginas sagradas se teje un hilo de libre albedrío, una dádiva divina otorgada a las criaturas celestiales. Eres tú el que formó mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. La creación, en su magnificencia, fue dotada de la capacidad de elección, una elección que llevó a la caída de aquel que ambicionó ser igual al Altísimo. La reflexión se adentra en la sabiduría divina que permite que el mal coexista con el bien. En el misterio del permiso divino se revela una narrativa más amplia, donde las lecciones de redención, arrepentimiento y libre albedrío despliegan sus alas, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Así, el capítulo se convierte en un pergamino desplegado ante nosotros, invitándonos a contemplar la complejidad de la creación divina. La epopeya cósmica, llena de misterios y revelaciones, no concluye con respuestas fáciles, sino que incita a la exploración continua de la verdad espiritual. La invitación resuena, no para la suscripción terrenal, sino para participar en la comunidad de almas en búsqueda de comprensión. Que este relato sirva como un faro en la oscuridad, guiando a aquellos que anhelan conocer los secretos entrelazados en la tejedura cósmica. Si deseas explorar más profundamente estos relatos celestiales y descubrir verdades ocultas, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para recibir más relatos épicos y reflexiones que iluminarán tu camino en la búsqueda de la verdad espiritual.